Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Peter Birle, yo dirijo el área de investigación aquí del Instituto y tengo el gran placer de darles la más cordial bienvenida aquí al Instituto Iberoamericano esta noche a este evento. Para nosotros es un gran honor darle la bienvenida a la poeta chilena y chiluena, ¿no? Rosa Betty Muñoz. Tenemos un día de huelga aquí de transporte público que, juntos con el tiempo, no facilita las cosas. Por eso estamos muy felices de tener unas personas aquí en la sala con nosotros. Bueno, y para mí además, ya se lo comenté, es un especial placer, ¿no? Darle el saludo a Rosa Betty Muñoz, porque estuve en su tierra hace poco, ¿no? En la carretera austral, finales del año pasado. Bueno, en su lectura y en conversación con Claudia Hammerschmidt de la Friedrich Schiller Universidad Jena, abordará los desafíos, pero también los privilegios y la creciente necesidad de una literatura situada en el sur de Chile y concretamente en Chiloé. Rosa Betty Muñoz ha viajado a Berlín con motivo del Simposio Internacional Literatura Chilena Contemporánea en Diálogo, que tuvo lugar en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin, organizado por Susanne Klengel, también aquí presente hoy, a quien agradecemos especialmente por haber establecido el contacto con Rosa Betty Muñoz, con el resultado de que finalice su estancia con esta velada en el Iberoamerikanisches Institut. Antes de que Claudia Hammerschmidt nos presente más profundamente a la poeta Rosa Betty Muñoz y su extensa y galardonada obra, me gustaría aprovechar la oportunidad para presentar brevemente a la moderadora misma. Claudia Hammerschmidt es catedrática de literatura española, latinoamericana y francesa y directora del Instituto de Filología Románica de la Friedrich Schiller Universität Jena. Se doctoró en Filología Románica por la Universität zu Köln y ha sido profesora titular en el Instituto de Filología Románica de la Universidad Trier. Cuando lo leí pensé, Trier, yo soy de Trier. Es directora del Centro Regional María Sibylla Media en Calas, Cono Sur y Brasil, con sede en la Universidad Nacional de San Martín, con un enfoque de investigación en identidades regionales en múltiples crisis. Se ha dedicado intensamente a las poéticas del sur, con un foco especial en las regiones de Patagonia y Valmapú. Y estamos muy contentos de haber podido contar con ella para la conversación con Rosa Betty Muñoz esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y Claudia, tú tienes la palabra, por favor. Me voy a parar acá también, porque estábamos hablando con Rosa Betty, ahí se tiene más sonoridad. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación, Peter. Muchísimas gracias, querida Rosa Betty, por tu presencia acá. Es un gran honor, un gran placer tenerte en Berlín, haberte tenido en el coloquio de Susanne, tenerte hoy aquí en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Realmente estoy súper contenta, súper emocionada. También quisiera por supuesto, dar las gracias al Instituto Iberoamericano, a Peter por la presentación y especialmente a Christine Wolter por toda la preparación de este evento y por la muy cordial acogida y el apoyo en todo lo que surgió. Y bueno, también por supuesto a todos ustedes por la presencia hoy aquí en un día un poco difícil, como ya lo dijo Peter, de llegar. Estamos contentos de su presencia. Bueno, entonces, propongo que voy a hacer entonces ahora una más o menos breve presentación de Rosa Betty Muñoz, a pesar de que la mayoría de ustedes seguramente la conozcan muy bien, pero igual, para contextualizar quizás mejor con esto, la lectura poética que Rosa Betty nos brindará a continuación.
Y después vamos a entrar en un diálogo, Rosa Betty y yo, sobre su poesía, que por supuesto luego con mucho gusto vamos a abrir para que todos ustedes puedan participar en esta charla, en ese diálogo, que es también aparte uno de los conceptos básicos de la literatura de Rosa Betty, que ya lo estuvimos hablando recién, que se produce en comunidad, ¿no? Así que bueno, empiezo con esta presentación que es realmente un gran lujo para mí poder hacerla. Rosa Betty Muñoz nació en Ancud, Chiloé, en 1960, lugar con el que está íntimamente ligada, donde decidió quedarse y vive casi ininterrumpidamente hasta hoy, y que es también el lugar o topos central de toda su poesía. Solo dejó su isla para sus estudios universitarios, primero de Derecho en la Universidad de Concepción y luego de Letras en la Universidad Austral de Chile, Valdivia, donde se recibió de profesora de castellano. Es allí, en Valdivia, donde se agudiza su pasión por los grupos poéticos y donde comienza a armar su otra pertenencia, como dice Adriana Valdés en esta poesía reunida. La de los amigues poetas con los y las que comparte lecturas, conversaciones literarias, discusiones políticas, comidas y escuchas. Los años 1970 y 80 son el tiempo de los grupos o talleres literarios, donde se produce, como luego dirá el poeta y también profesor de literatura Sergio Mancilla, una poesía de contragolpe. Rosa Betty forma parte, después de haber colaborado en Chiloé con Chaicura, taller dirigido por Mario Contreras, del grupo Índice, que sigue en la línea del legendario taller Aumen de Carlos Trujillo y Renato Cárdenas. En todos estos talleres, como también en Índice, se encuentran jóvenes poetas del sur o de la surrealidad, con los y las que Rosa Betty discute su propia poesía, como también la de los y las grandes poetas chilenos y universales que les han precedido. Siempre afirma Rosa Betty que su poesía nace en el contacto con otros, con los poetas contemporáneos, sobre todo del sur, con la gran herencia literaria mundial y con la tradición oral, escuchada de niña en la poesía dicha por su madre y los relatos de los mayores, conservados hasta hoy en las voces de su gente en Chiloé y en su poesía. Así entiende el acto poético como una experiencia colectiva, un acto en comunidad y no como la expresión genial de un individuo creador aislado y más o menos abstracto. Es en Valdivia también que Rosa Betty publica su primer libro en 1981, Canto de una oveja de rebaño, un libro iracundo del que hoy todavía, de vez en cuando, cita el primer poema que se hizo emblemático, Hay ovejas y ovejas. Ya este poema, por destacar especialmente las ovejas negras, malas, descarriadas, indica la predilección de Rosa Betty, como Gabriela Mistral, poeta y apasionada educadora de jóvenes, por personas y especialmente mujeres excéntricas, dislocadas, otras que no se asemejan al montón. Uno de sus temas centrales que aquí nace es la mujer o niña marginada, violentada, que siempre volverá a surgir en sus poemas como en Las sombras del prostíbulo El Roseló, poemario de 2002, o en el poemario En nombre de ninguna, de 2005, sobre niñas violadas, fetos abortados y bebés asesinados, o, cito el poema homónimo En nombre de ninguna, sobre estas jovencitas
con sus crías en bolsas negras. Su segundo poemario es En lugar de morir, de 1986. En palabras de Rosabetti, la síntesis del tiempo valdiviano, lleno de expectativas, pero también de temores e inseguridades. Estos poemas inician otro de los temas constantes de su poesía, el dolor por lo ausente, por lo que ya no está, y también su perpetua añoranza por un mundo trascendente y sagrado. Así, un poema como Éramos los elegidos pone de manifiesto la pérdida del viejo paraíso de las palabras divinas y termina con estos versos: Hoy que no tenemos profetas, los escuchamos con la terrible convicción de que el dolor es el único lenguaje que traspasará la historia. A este poemario, y casi diría como lógica consecuencia de En lugar de morir, le sigue Hijos, publicado en 1991. El poemario que ya la convierte a Rosabetti en la poeta de Chiloé. Aquí, al final de un largo viaje por todo el archipiélago chilote, donde el texto plantea un recorrido por la toponimia insular, donde el cuerpo o terreno de la madre, isla grande o continente, se dispersa en incontables islas, islitas o islotes, y donde la palabra, según David Foitzig-Reyes, cartografía el dolor por la fractura que provocó el golpe de Estado de 1973. Al final de este largo viaje por el archipiélago chilote, entonces, todo desemboca en el famoso poema No se crían hijos para verlos morir. A la pérdida de los profetas de En lugar de morir, aquí le corresponde el deseo de prestar y encontrar protección, continuidad, vida y salvación, como dice claramente el epígrafe de Hijos: busquemos un lugar para incluirnos entre los inmortales, un nidito en la trizadura del tiempo. Esta búsqueda del nidito, que tanto en su sentido literal como metafórico será otra constante en la obra de Rosabetti, es a la vez individual como colectiva, pues con Hijos, una épica chica menor que se opone al canto heroico de la antigüedad europea, la poeta inscribe la voz femenina, materna, del sujeto lírico que celebra y llora la maternidad a la literatura chilena y universal, y a la vez inserta el sur, Chiloé y sus islas, a la conciencia colectiva para hacerlos inmortales en y por su literatura. El poemario que le sigue a Hijos es Baile de señoritas, publicado en 1994. Como lo destaca Kurt Folch, este libro trata sobre el saqueo que sufrió la isla con la llegada de los invasores en todo sentido de la palabra, material, cultural y espiritual, como vemos en títulos como El arribo, devastación o colonizadores. Este último, paradigmático, termina con los versos: se suceden los desembarcos. Las áreas de reserva disminuyen. Ya vemos muy claramente que la isla, el lugar en el mundo de Rosabetti Muñoz, no es un lugar idílico, bucólico, prístino y menos utópico. Es un lugar inscripto en las geopolíticas coloniales, neoimperiales y neoliberales, donde la vida chilota se ve amenazada por el megaextractivismo, donde las pestes o ratadas, como dice el poemario de 2005, invaden a la isla y donde el mar, como dice un poema en Técnicas para cegar a los peces de 2019, vomita medusas muertas y envases plásticos.
No esperen una postal amable de este pueblo de mierda, nos advierte la poeta en Huele a esencias enlatada. Y sin embargo, en este mundo explotado, vaciado, en ruinas, maloliente, hay momentos epifánicos de breve felicidad y belleza, islas en el transcurrir del tiempo donde, cito, el instante despliega su andamiaje y la flor de la dicha estalla unos segundos y perfuma al extinguirse los demás momentos del día. Vemos entonces que en la poesía de Rosa Betty Muñoz se cruzan grandes preguntas trascendentales con situaciones cotidianas, menores de la vida diaria isleña y con la resistencia a políticas neoliberales que le dan todas ellas a la poesía de Rosa Betty su tono entre íntimo, confidencial, humorístico, juguetón, epigramático, irónico, pero también indignado, acusador, comprometido y a la vez solemne y sagrado. Esta literatura, a pesar de su primera apariencia, no es fácil de entender ni fácil de digerir. Bajo su superficie engañosamente clara se abren dimensiones muy oscuras, violentas, que exponen el dolor femenino, maternal, corporal, existencial, espiritual, en todas sus facetas. A pesar de sus temas universales, la maternidad, la protección o el abandono, la desesperanza ante un mundo vaciado de valores trascendentales, la amenaza constante de la pérdida, la realidad siempre en falta, devastada, la invasión, el saqueo, la extracción, escribe una poesía explícitamente situada, anclada en su isla, en el espacio-tiempo sureño. Con esto se inscribe en la ya mencionada surrealidad, una poesía explícitamente ubicada en el sur de Chile, que arranca con poetas como Jorge Tellier y su poesía lárica, y que pasa por todo un grupo de poetas provenientes de las regiones del sur, como el mismo Clemente Riedemann de Valdivia, quien reflexiona sobre la surrealidad y le da el nombre, poetas chilotes como Carlos Trujillo, Renato Cárdenas y Sergio Mansilla, o poetas mapuche-huiliche como Jaime Benún o Bernardo Colipán. Todos ellos escriben, como dice Riedemann, definiendo a la surrealidad, cito, una poesía moderna que critica la modernidad con los recursos de esta misma y convierte en su lugar de proveniencia y producción en uno de los temas centrales de su poesía. A esta temática del sur se junta, en el caso de Rosa Betty, la de la isla, lugar emblemático por antonomasia que por su aislamiento y reclusión en la literatura europea dio origen al pensamiento utópico. Pero para Rosa Betty, como vimos, no se trata de la insularidad en sí o de un no lugar utópico. Al contrario, sus poemas se sitúan en la isla concreta de Chiloé con su historia colonial, postcolonial y neocolonial tan particular, su situación político-cultural a la vez ligada a Chile y diferenciada del continente, y su sincretismo religioso especialmente híbrido, donde se mezclan tradiciones originarias de pueblos indígenas como los chonos o los mapuche-huiliche, con una fuerte presencia católica. Uno de los temas centrales que de esto se destila es la continua agresión de la tradición autóctona de la isla por la llegada del capitalismo y neoliberalismo desde el siglo XX a más tardar.
El materialismo, como Rosabetti no se cansa de poetizarlo, destruye lo particular, la casa, el ambiente, rompe las solidaridades y alianzas interpersonales, sociales, y arroja al individuo a un sistema hostil y fatal donde se le despoja de sus pertenencias tanto materiales como espirituales. Las consecuencias son el individualismo feroz, la reducción del otro a su funcionalidad económica, la soledad existencial y el vacío ontoepistemológico. En una charla reciente con Pablo Arriagada acerca del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, obtenido en 2024, Rosabetti destaca 4 de sus libros como los mejor logrados en cuanto a haber podido traducir más acertadamente lo que quiso expresar. Ratada, de 2005, el libro muy duro sobre una plaga invasiva de ratas en el sur de Chile, que fue leído como metáfora de la modernidad o incluso como alegoría de la sociedad chilena durante la dictadura de Pinochet. En nombre de ninguna, el otro libro de 2005 acerca del lado oscuro de la maternidad, el aborto, el infanticidio, el incesto, y los 2 libros de 2019 de los que Rosabetti hoy nos hablará, Ligia, el libro sobre el exilio, y Técnicas para cegar a los peces, que habla, como Rosabetti dice en el reportaje, del deterioro de este mundo frente al capitalismo salvaje que ha ido arrinconando las formas de vida de Chiloé y esforzado a sus habitantes a otras vidas muy ajenas a lo que habían soñado los chilotes. Cito del último poema de Técnicas para cegar a los peces. Se termina esta parte de la historia. En este valle de lágrimas algo se acaba. Hace ya tiempo que los dolientes se habían desentendido de sus muertos y que los hijos pusieron en venta la casa de sus padres. Y para terminar, cito el epígrafe de Ligia: una vez que has sido desterrada, lo serás para siempre. Bueno, querida Rosabetti, una felicidad tenerte aquí, así que ahora te vamos a escuchar a vos, por fin, hablar de la poesía situada y de tus 2 libros, Ligia y Peces. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Buenas tardes. Muy agradecida de esta oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. Agradecida a Susan, que por ella pude venir, ¿cierto? Por ella, por Vera y todos los que se esforzaron en el simposio en organizar. Y Claudia, que me emocionó su presentación, la verdad es que una lectura muy acuciosa. Yo preparé en realidad unas cuantas ideas. Me parece un poco reiterativo porque tú hablaste de muchas de ellas, pero es un escrito que hice sobre cómo entiendo yo esta escritura situada, escritura amarrada a su puerto. Voy a sacar algunas cosas, pero igual voy a tratar de esbozar esto, de pensar un poco sobre más allá de la poesía o más acá de la poesía. Mirar el horizonte puede ser aterrador. Me ha tocado estar en medio de un golfo con oleaje feroz. Entonces, mientras las olas azotan la frágil embarcación, uno mira en todas direcciones y no se ve tierra. Es mejor fijar el ojo en el bote salvavidas, en las barandas, en la cabina, el capitán, el timón, el pájaro disecado que tiene en el mesón de mando. No solo calma el estado emocional, sino que permite mantener el equilibrio y no marearse. Mirando de cerca, centrándonos en la minucia, podemos ir sorteando el golfo. Pensando en esta metáfora de la navegación como escritura, debo decir que pienso en el vacío de las palabras, su manoseo y la manipulación en la vociferante mesa pública de estos días, y pienso en mirar hacia atrás, buscando orientación en el largo puente de la lengua y las generaciones que nos preceden. Lo primero fue oral, como decía
Claudia. Así ha sido para todas las comunidades y pueblos originarios. También para mí, en la primera infancia, escuchando relatos y conversaciones de la gente más antigua, voces que han seguido presentes como el agua de un cauce que corre paralelo a lo escrito, más cargado de secretos, con una densidad subterránea que va arrastrando claridades y detritus. Hay que ponerle oído a ese magma que está en la boca de los mayores, que se ha sostenido a través de generaciones, que a veces parece perdido. Mi poesía aspira a participar de la vida del archipiélago de Chiloé, tenerle un lugar en la conversación profunda. Es una poesía política en tanto procura ser activa en cuanto a pensar el desarrollo de nuestras propias visiones de mundo y es parte de la resistencia a un sistema que castiga los modos de una cultura ligada a lo natural. Por eso es importante que sea leída en el lugar donde nace. Este reconocimiento, el reconocimiento de quienes somos, ¿cierto?, es tan importante para que se conserve una cierta cultura. A donde voy llevo mi paisaje, decía Pedro Lemebel. Escribir es comprometerse profundamente con las preguntas y visiones que nacen en el mundo de provincia, sureño, alejado de las grandes urbes, y al mismo tiempo desarrollar una escritura que pueda ser leída en la amplia mesa de la literatura sin apellidos. Escribir en el sur es apenas una seña más de identidad que el centro ha mirado siempre con sospecha. Los escritores que hemos elegido quedarnos estamos en permanente estado de alerta para no dejarnos atrapar por las trampas de las categorías que nos sitúan y etiquetan. La condición de provinciano no es una bandera, pero tampoco es un lastre, y tal vez sea incluso una ventaja. Tenemos el salvaje espacio natural y despiadado para recordarnos cómo se nos arrojó desde el principio a una vida áspera y bella. Y tenemos también la demora del tiempo o de la ilusión del tiempo para notar las imperceptibles huellas que va dejando su transcurrir. Uno puede usar aquí el ojo como un lente de microscopio para examinar, ver una sección del tejido en descomposición y dedicarse a su análisis. Reparar, incluso, ¿por qué no? Las palabras desde muy antiguo han sido también sanación para muchas sabias comunidades. Una de las buenas cosas que me ha pasado estos últimos años es formar parte de los abandónicos o escritores de pueblos abandonados, un colectivo sin leyes ni números fijos, bastante desordenado, díscolo por naturaleza, que cultiva el sentido del humor como fruto de nutrición esencial para el desarrollo del pensamiento. Entre las ideas que se han tirado al ruedo, rastrear la posibilidad de autonomía por estar fuera del centro sin esa compulsión por estar al día, de establecer otros espacios de goce y desesperación, los nuestros. Tener la percepción de ser islas de comprensión de la realidad y tener esa humildad del musgo, de los hongos, de las pequeñas plantas que son igual necesarias para la riqueza del bosque. Mostrar, y cito a uno de los abandónicos, imágenes de la devastación, otros simios como yo hundidos en pueblos abandonados, dice Christian Heise. La cosa es en serio, recalca, hay que dibujar de nuevo los mapas. Entonces, concibo la escritura como un ejercicio ligado a nuestro presente, siempre atentos a la búsqueda de esa voz que nos trenza con otros para mejorar el mundo que vivimos. Hacer poesías como otros forman personas o siembran la tierra, cultivan frutos, construyen puentes. Trabajar con las palabras para decir y comunicar en la forma más diáfana posible, aún entendiendo que la materia prima es umbría. Las palabras nos construyen. Ahora necesitamos palabras para decir estos días y los venideros. Aquí es donde tiene que estar hoy, y aquí lo digo en la provincia, la poesía, en imaginar un nuevo país, un nuevo archipiélago. Y voy a leer poesía ahora, que es lo que mejor hago, creo. Voy a leer primero un poema que está en el libro Polvo de Huesos, para iniciar la lectura. El poema se llama Yo, Piedra, es un poema en prosa. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de la milla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura,
algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano, y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal, y cuando estaba sola me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la ampliación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos, casi toda la gente andaba con zapatos y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces tomé el ágata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia la velocidad del tiempo ya no paró más. Y yo escribo libros que generalmente son unidades, como si fuera un poema muy largo con algunas pausas, digamos, entre uno y otro, así es que elegí leer de este libro que se llama Técnicas para cegar a los peces, citado por Claudia, que tiene un epígrafe que dice: golpea, golpea, golpea las aguas, las dulces, bellas aguas, en lo posible golpea con una rama de arrayán. El poema Marea Roja. Ahora la ciudad tiene otro orden. Bajo un cielo sucio, las micros desechadas por la capital circulan, tragando turnos de obreros que van a las pesqueras. Se abren choperías, cafés con piernas. En los nuevos nightclubs las vecinas bailan sin ningún tipo de miramientos. El mar, en oleadas, vomita medusas muertas y envases plásticos. Se ha producido el temido desembarco y dejamos los gualatos, las cosechas de manzanas, el cuidado de las gallinas rendidos a la humillación del salario mínimo. Nuestros muchachos dejaron su escafandra en el fondo del mar y subieron zumbando las cabezas, saltados los ojos o tullidos. Sabíamos que algo se estaba gestando allá en lo profundo. Ahí están todas esas medusas agonizando, enlazados sus tentáculos ambarinos, cubren playas y campos. No fuimos dignos de dormir cerca del altar, nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillando en las lomas de la isla como ardientes reflejos del deseo, y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos. Una sola noche de fiesta con manjares y excesos, todo el que volvía estaba viejo y alucinado. Soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca, aunque el sol brillara, y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena. Supieron los antiguos todas estas cosas y otras muchas que callaban. El silencio está cargado de destellos. En marejadas, el mar sigue vomitando medusas muertas. Ahora, en los veranos, oleadas de calor mantienen los campos en sequedad. Las bestias boquean, hilos de baba gotean desde sus trompas. Desde el aire, un amable aspecto de las islas se reduce a acercados cuadros café, árboles estáticos y tardes de insectos zumbones. La dicha del agua se evaporó en columnas, esa humedad que nos falta. Se termina esta parte de la historia. Nuestros ritos han entrado en fase terminal. Hay barcos de turistas que asisten al espectáculo de la fe y en la explanada, frente a las puertas de la iglesia,
ejercen su comercio los desarrapados del continente. El santo Nazareno sale cabizbajo, ahora con más razón que nunca, avergonzado tal vez de estos sus fieles que terminan ebrios durmiendo en la pampa. Maldición eterna a quienes vejaron el paraíso, para aquellos que retorcieron el discurso y escarbaron en los deseos más vulgares, malditos quienes abrieron el cofre que descansaba bajo el altar. Restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Se termina esta parte de la historia. El fiscal sigue dando la hora a campanadas. En este valle de lágrimas algo se acaba y no hay fanfarria ni discursos. Hubo imágenes de alerta, no podemos quejarnos. Niños corriendo con calaveras en las manos. El incendio de Lidia que dejó un forado ennegrecido y el pez con ojos de niño recién nacido. Hace ya tiempo que los dolientes se habían desentendido de sus muertos y que los hijos pusieron en venta las casas de sus padres. Abriré la boca y pegaré los labios al confín de las raíces, mi voz contra la tierra ahogada, que el silencio actúe como concha de ostra, mientras dentro de sí se concentra la materia de una perla. Muchas gracias. Como habíamos dicho, íbamos ahora a tratar de empezar un diálogo entre Rosa Betty y yo. Y para iniciar esta charla quisiera en realidad volver otra vez a ese concepto de la poesía situada que nos explicaste maravillosamente bien y con técnicas para cegar a los peces se ve muy claramente cómo se entiende, ¿no? Pero lo que te quería preguntar en realidad son dos cosas. ¿Cómo se puede ser fiel a su lugar como vos siempre lo fuiste y no sucumbir, lo que tampoco hiciste, ¿no? A lo que podría llamarse un patriotismo local o un esencialismo, por un lado? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿hasta qué punto pensás que actualmente la necesidad de decir el sur es todavía mucho más presente, mucho más agudizada? Eso. Todas las preguntas son difíciles y cada una da como para una tremenda reflexión, pero, a ver, yo diría que ese riesgo del que tú estás hablando es otro más de los riesgos de una escritura como la que yo he optado por hacer, ¿no? Así como viví durante muchas décadas, o todavía, ¿no? Luchando contra la sospecha o contra este exotismo con el que me ponen. Yo creo que lo comentaban algunos para la gente que ha visto en Chile, cuando me invitaban a algún encuentro ponían todos los nombres de los poetas y al lado mío nomás ponían Chiloé, que viene de la isla, no lo exótico, y una especie de presión porque uno escriba sobre su lugar como con los rasgos folclóricos, ¿no? ¿Por qué no hablo del Trauco, de la Pincoya, de los personajes míticos de Chiloé en mi poesía? ¿Y por qué tampoco debería dejar de hacerlo? ¿No entiendes? Esas eternas como luchas contra los tópicos que hay sobre lo que uno puede o no puede hacer. Yo creo que el ejercicio de haber estado siempre en grupos literarios, más que talleres, grupos, ha permitido que estemos discutiendo estos temas todo el tiempo y eso hace que se mantenga en circulación, ¿cierto?, más bien las preguntas que las convicciones.
Y entonces uno siempre está balbuceando sobre estos temas. Y uno de los riesgos sí ha sido siempre este chauvinismo, ¿no? Como empezar a idealizar el lugar donde uno vive. Yo creo que queda claro que no hablo de un espacio maravilloso solamente, ¿no? Y yo creo que un recurso, además de la pregunta permanente y de estar atento y alerta con lo que uno está escribiendo, y que otros compañeros los tengan y que eso se ponga sobre la mesa y se converse, yo creo que otro de los elementos, y por lo menos a mí me ha hecho muy bien, y por eso lo mencioné en el escrito inicial, es pertenecer a esta pequeña comunidad de los escritores de pueblo abandonado, que son casi todos más jóvenes que yo soy la señora mayor del grupo, porque hay mucho humor, y el humor yo creo que es un gran ingrediente para poner en duda también otra vez estas cosas. Siento que cuando uno entra en estos temas, sobre todo con la tradición que tenemos en Chile, yo no sé, por decir una cosa muy obvia, ¿no? Pero cuando descubrí a Nicanor Parra, yo decía, esto se puede hacer, o sea, puedo escribir así. Creo que las lecturas permanentes que uno ha tenido, o sea, primero la tradición, ¿cierto? Y después el leer en comunidad, me parece que es lo que salva de un riesgo, ¿no? Un riesgo cierto de creer que lo que algunos dicen, ¿no? Que por estar en el pueblo somos mejores que otros sujetos, que es un absurdo también de purismo que no tiene ningún sustento. Totalmente. No sé si te contesto. Sí, y la segunda pregunta ya me olvidé cuál era. La segunda era si, digamos, esta necesidad de decir el sur hoy no es más importante todavía que antes, por la situación política, por lo que se espera, lo que se está viviendo actualmente. Bueno, yo creo que siempre ha sido importante, siempre, yo creo que como dato, aunque lo deben saber las personas que están aquí, que yo veo hartos que son estudiosos de literatura chilena y literatura latinoamericana, en la tradición chilena, gran parte de los escritores más potentes y que han dado más luces sobre lo que es, si hay algo como el ser nacional o la poesía nacional, han sido escritores de provincia, han sido todos escritores de lugares laterales a los centros de poder, ¿no? Nacido, no sé, por nombrar, Gabriela Mistral en el norte de Chile, Neruda en el sur, le dicen los santiaguinos, para nosotros el norte, Temuco y todo, el Jorge Tellier, tal vez uno de los pocos, Enrique Lin, que es más santiaguino, pero no, la mayoría, como digo, traen estos discursos de lugares donde ha podido desarrollarse, ¿cierto?, una palabra, un pensamiento que pone en cuestión y pone en duda, ¿cierto?, aquello de los cánones, ¿cierto?, qué es lo que realmente debería decirse, qué es lo que nace en estas grandes ciudades, donde desgraciadamente también es verdad que hay condiciones para que haya grandes editoriales, haya más difusión de la literatura y todo, pero nosotros hemos procurado también armar las nuestras, sin movernos de nuestros lugares de origen. Creo que ese es el gran gesto diferenciador, tal vez, respecto de nuestros antecesores literarios. Había un dicho que era para que seas alguien en la literatura te tenías que ir a Santiago o a Concepción. Y nosotros rechazamos absolutamente esto. Cuando digo nosotros, ni siquiera hablo solamente de los abandónicos, que es un grupo como muy contemporáneo, muy de ahora, sino que yo ya en los 80, en plena dictadura, nosotros, parte de los principios que teníamos como Clemente Riedemann, Sergio Mancilla, que formábamos parte del grupo Índice, fue como decisión volver a nuestros lugares de origen. Y volver, porque salimos, vamos a la universidad, nos formamos, y después todos se van a distintos lugares y no vuelven a sus lugares. Teníamos que participar del desarrollo de nuestros espacios locales. O sea, esa reflexión ya se estaba haciendo desde hace mucho. Y yo diría que se vuelve más importante ahora porque es como una corriente que está desenterrando, ¿cierto?, toda la riqueza cultural que hay en la diversidad de todos los países que hay en Chile, ¿no? Y entonces, de todas las culturas, y
y me parece que lo único que ha hecho ha sido enriquecer el gran mapa de nuestra literatura. Bueno, muchas gracias. Ya estuvimos hablando un poquito sobre justamente también el tema de la diversidad que se está dando desde ya hace bastante tiempo, que siempre estuvo, pero estuvo tapada y ahora desde los años 80, 90 más visible en la literatura chilena, también hablando de literaturas indígenas, hablando de concretamente literatura mapuche huiliche. Y estuvimos hablando de la importancia también de la oralidad, de incluir la palabra de los ancestros en la literatura contemporánea y también de hacer visible justamente la memoria local, la memoria tapada, invisibilizada, sea desde la literatura mapuche contemporánea o sea también desde la literatura, digamos, del sur, ¿no? Regional, de Chiloé, por ejemplo, en tu caso. Entonces, vos ves como posibilidades de vínculos justamente en esta pretensión de volver a hacer visible lo que había sido tapado entre las literaturas indígenas contemporáneas mapuche, huiliche y la literatura del sur, sureña, de la suralidad. Que si veo posibilidades de encuentros, sí, pero sí. Yo creo que son absolutamente necesarios los encuentros porque estamos como diría yo, siempre pienso en esto de los tapices preciosos que hay, ¿no? De los mosaicos, o de un gran coro, ¿no? Una de las gracias que ha ocurrido estas últimas décadas en Chile, tal vez de la dictadura para adelante, es que no hay una o dos voces que pretendan ser, que a uno o dos exponentes de esa visión de la literatura, que pretenda ser como la voz de la literatura o de la poesía chilena, sino que hay un afiatado coro, yo creo, a esta altura, y donde a veces es solista uno u otro, pero en realidad todas son necesarias para que esté pasando lo que ocurre en la literatura chilena. Es decir, cada una de estas de los libros, de los ejercicios que están haciendo los compañeros desde su lugar y desde sus desde su escritura, son nutrientes para nosotros también, o sea, entre unos y otros, y tenemos muchos canales de vinculación. Afortunadamente se hacen todavía encuentros, se hacen hasta las publicaciones que nos hacemos circular entre nosotros, vamos conociendo lo que está surgiendo, de la manera que se están enfrentando a los temas, hasta tenemos todas las discrepancias que es posible tener en estas cosas también, ¿no? Bueno, también ya estuvimos hablando del tema del exilio, del desarraigo, tanto en la poesía mapuche contemporánea, pero también, por supuesto, en tu poesía o, digamos, en toda la temática chilota. Ahora, no estuviste leyendo de Ligia, como yo había pensado, pero, bueno, ese es un libro justamente sobre el exilio de Chiloé, tan presente en la isla. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco sobre esta temática del exilio, por favor? Y también te quería preguntar por qué este título de Ligia. Bueno, en realidad yo cambié toda la lectura que traía porque hay varias personas aquí presentes que estuvieron en el simposio, entonces preparé una lectura para allá y Ligia lo leí en el simposio. En realidad yo me alegró mucho que trajera Cristín los libros que tiene el instituto acá, porque me gusta contar que a pesar de todos los problemas que hay en las regiones, en los lugares, en las provincias, para publicar, sin embargo hay editoriales preciosas que hacen un trabajo que no es simplemente publicar un libro, sino que son conceptos que incluyen a otras áreas, digamos, más allá de la poesía. Voy a contarles esto brevemente porque me enorgullece mucho este libro que está aquí, que no sé si ustedes lo ven, pero es como una bolsa de basura, pero también parece un vestido de baile, ¿no?
Este es un libro que es muy duro porque, como bien dijo Claudia, parte con la imagen de una guagua que encontraron un bebé, que encontraron en un tarro basurero. Entonces yo me acuerdo de haber visto el titular en letra roja grande en un diario y, por supuesto, me indigné, no por el hecho que ocurre mucho desgraciadamente, sino por el uso de los más medios, de los medios de comunicación social, de algo que era para vender el diario y no porque le interesara realmente. Yo soy profesora de educación media y he tenido muchos cursos, digamos, adolescentes, que viven este sistema, ¿cierto?, donde que es como esquizofrénico, no le hasta para vender zapatillas le muestran escena erótica y sin embargo cuando ejercen su sexualidad las castigadas son sobre todo las mujeres. Entonces hice unos poemas que tratan del tema de la otra cara de la maternidad y de los distintos horrores que pude. Bueno, quiero decir que la intención cuando armamos este libro con el compañero que es el del Cultrum, editorial Cultrum, que me extraña tanto que esté este libro aquí porque hace un trabajo realmente de joyería, pero no sale para ninguna parte. Vive en Valdivia la editorial y casi no circulan los libros y hace joyas como esta. Por ejemplo, ¿cuál era la idea? Hicimos una exposición plástica, música, hicimos grandes montajes con el tema del aborto, del incesto, imagínense los temas, para arrancarlos de la página roja y ponerlos con el arropamiento, con el abrigo del arte. Entonces, por ejemplo, este libro está hecho así como un álbum de fotografías, cada poema está separado con esta hojita. Imagínense el trabajo que es eso para una editorial pequeña y toda la primera parte que son relatos de muñecas o de mujeres como nos enseñaban a ser madres, ¿cierto? Con las muñecas, son puros relatos reales y ciertos de mujeres con sus muñecas. Yo trabajo mucho con material. He escuchado, me robo historias por todas partes, tengo que decirlo. Y entonces este libro tan bello que esté aquí me llama la atención. Quiero decir que bueno que esté el Cultrum acá y que es difícil. Ese es el nombre de ninguna. Y iba a hablar de Ligia porque también es una cosa, no es lo mismo. Este es de LOM, ya que es una editorial bastante más grande y que ha hecho una apuesta por tener un catálogo que se atreve, ¿cierto?, con los temas que no se estaban publicando en el país, se atreve con la poesía, por ejemplo, ha publicado mucha poesía y estudios culturales y políticos, es decir, una editorial que realmente ha hecho un trabajo. Yo tengo 4 libros con ellos y la pintura es de un pintor de Puerto Montt y como dice Claudia, este libro su tema es el exilio, porque aquí la circunstancia personal del nombre igual, las cosas siempre tienen una explicación más sencilla de lo que finalmente logra uno, ¿no? Pero llegó a vivir a Chiloé hace como 20 y tantos años, uno de los integrantes del Inti Illimani, no sé si alguno de ustedes los conoce, los grupos, pero fueron en la dictadura y antes de eso, bueno, y el charanguista que es Horacio Durán, del Inti Illimani, son vecinos míos, y Ligia, que es su mujer, sí, pues sí, las cosas suelen ser bastante más simples. No debería contar esto, a lo mejor le quita todo, pero al revés, yo creo que gana, porque empezamos a conversar mucho con ella y la otra cara del exilio, pues mientras los inti iban por los países tocando, ¿cierto? Trabajando, sí, por conseguir fondos y todo que mandaban a Chile, etcétera, todo el proceso que hicieron, pero era bastante de más glamour que lo que tuvieron que hacer las mujeres que querían aprender otro idioma, pues no pudieron volver al país. La Ligia tenía 19 años cuando estaba exiliada en Italia y tuvo que aprender idioma, criar a los niños, hacer vida política, tenía todo, y sin ningún, ¿cómo diría? Sin ningún reconocimiento tal vez. Entonces yo dije, ese es el exilio que quiero contar, el de las mujeres o el de ella. Y cuando me puse a escribir sobre eso, empezaron a aparecer los exilios evidentes. Nosotros para estudiar en la universidad tenemos que salir, todos los chilotes se tienen que ir del archipiélago. Y además, yo vengo de una historia de gente, bueno, no yo, todos los chilotes casi, que había muy pocas posibilidades económicas. Entonces, los hombres se iban a la Patagonia Argentina
y muchos no volvían, o sea, se iban o a veces estaban 2 meses, 3 meses en la etapa de las esquilas cuando le sacan la lana a las ovejas y vuelven con dinero, bueno, desgraciadamente muchos de ellos a las islas pequeñas a dormir el invierno y las que llevan la casa, los hijos, la siembra, hasta la pesca, son las mujeres, o eran las mujeres. Todas las viejas de mi familia, en las islas pequeñas se daba mucho esa cultura. Y muchos que no volvían, se iban a estas esquilas o volvían después de 2 o 3 años. Había otra guagua nueva y se volvían a ir, etcétera. Entonces, de todos esos exilios yo hice una unidad que creo que no es así de explícita como lo estoy diciendo, pero habla de esa... con el deseo que uno tiene de ese nido del que tú hablaste, de tener un lugar, un espacio, como decimos los chilotes, de quedarse ahí donde está enterrado su cordón, que es una cuestión, una práctica indígena antigua, ¿no? De que el cordón umbilical se entierra en un lugar y lo ideal es o quedarse allí o volver donde está enterrado el cordón. Bueno, eso es siempre una crisis con este tema económico o de educación y que tienes que volver. Y el centro de la narración es Ligia, que está hablando directamente del exilio político. Sí, también aquí una crítica fuerte a la dictadura. Eso es, haciendo propaganda de los libros. Eso me parece muy bien. Bueno, siguiendo con la propaganda, porque con ese muy importante premio que se te acaba de otorgar, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, siempre va acompañado con la edición de una antología. Y se acaba de hacer también esa antología hermosa que aparte está online disponible en la web, así sí. Que les podemos recomendar a todos esta edición también. Y otra vez quisiera preguntarte por el título, porque también es muy llamativo. Se llama Tiempo de Guarda, esta hermosa antología. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ese título también? Yo creo que ustedes tienen que tener la misma tradición que en Chile, ¿no? De cuando hay estos grandes manzanales en las casas o frutas, huertos con frutas, se recogen la manzana y se guardan en un lugar, ¿no? Hay un tiempo de guardarlo y eso huele maravillosamente y todo. Bueno, yo creo que hay tiempos así, en que uno, como que hay un tiempo de la siembra, un tiempo de cosecha. Y ese libro un poco, ¿cómo diría? Como una recopilación. Están los libros que yo más quiero, creo, porque uno también quiere algunas de las cosas que hace, aunque han costado harto y todo. Sí, y yo creo que ahí están los libros que quiero. Hay 5 libros completos en esa publicación. Y tiene elementos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo... lo conversábamos también, yo no soy de las personas que abjuran de los premios, que algunos dicen, no, a mí los premios, no, a mí me parece que han sido una extraordinaria forma de abrir camino, porque uno se lo dan a una persona, pero uno también lleva los suyos. Yo donde voy menciono a los compañeros con los que estamos trabajando, a todos les debe uno algo, eso es compartir las lecturas, discutirlas, etcétera. Entonces me parece que se van abriendo y el foco se abre hacia otras escrituras. Es raro que un premio como este se le dé a una persona de provincia. Yo no he tenido que moverme de mi lugar pequeño, de menos de 40.000 personas, que ni siquiera es la capital de Chiloé. Es decir, no he tenido que moverme para que sea leída la poesía, y eso ha sido por iluminación, por focos que se ponen, porque hay alguna persona que de pronto le interesa lo que está allí. Lo mismo ha ocurrido con otras obras, como ustedes saben. Para eso sirven, para dar la posibilidad de nuevos lectores, de nuevos encuentros, de nuevos diálogos. Y ese libro está allí, y además tiene... lo hizo una de las personas que yo más respeto y que le tengo más cariño, que es Adán Méndez, que fue el que hizo todo el trabajo editorial, que es el editor de Tácitas, que Tácitas es una editorial pequeña en Chile, pero tiene un catálogo muy riguroso porque son bien difíciles ellos. Son un grupo que dicen que hacen libros que no se venden, y que ese es su principio, que no se venden sus libros. Publica mucha filosofía, por ejemplo, que es rarísimo en estos tiempos. Bueno, en fin, esas gracias tiene ese libro, Tiempo de Guarda. Y como bien dices tú, está ahí para ser leído, se puede bajar completo en la página del Ministerio de las Culturas de Chile.
Sí. Bueno, en un videoreportaje una vez dijiste que lo que te interesa más de la poesía es sobre todo el lazo que va más allá de la palabra, el lazo que va más allá de la palabra. ¿Cómo se puede entender esto? Esa sí que es una pregunta difícil. Es que Vos lo dijiste. bueno, es que sí, porque es difícil explicar. En realidad, uno escribe un poco para eso también, ¿ah? Para tratar de explicar ciertas esas cosas que son como misterios que gravitan y del que uno, como imanes que uno siente. Y yo creo que ¿cómo podría decirlo? A ver, muchos de los textos que yo escribo, y tú lo dijiste también, que son parecen transparentes, parecen súper fáciles de entender, ¿cierto? De hecho, yo trabajo en eso. Este librito que les estaba dando hace un rato tiene 35 poemas, 37, y me demoré 5 años en escribirlo, porque no es tanto lo que uno escribe como lo que rebana, corta y saca. O sea, buscando esa especie de transparencia es donde se producen a lo mejor más recortes, abandonos de sectores del poema, etcétera. Me parece y me pasa a mí que hay una frase, cuando todos me dicen, ¿qué es lo que más te gusta de escribir poesía? Y yo creo que una de las cosas que me emociona, realmente me emociona, es cuando alguien del público, y que me ha pasado alguna vez, se acerca y me dice, eso es lo mismo que yo quería decir, pero no sabía cómo hacerlo. A mí me parece que ahí está resuelto el poema, o sea, ahí logró esta comunicación que va más allá de las palabras, ¿me entiendes? Que toca un alma a otra, para decirlo de una manera un poco simplificada, ¿no? Hermoso. En realidad es un poco casi como lo que quería preguntar como próxima pregunta. Me parece casi que el afecto y la empatía pueden ser como el motor de tu escritura, ¿no? ¿Vos estarías de acuerdo con eso? Que realmente es la empatía con las personas, pero también con las cosas justamente que te están rodeando, lo que te mueve a escribir también. Yo quisiera, claro. Sí, siempre igual preguntan, sobre todo los niños, los jóvenes, preguntan mucho, ¿cómo se inspira uno? Yo no creo en la inspiración, para empezar no creo. Yo creo que uno lo que va alimentando todo el tiempo, y cada vez desde que empecé a escribir, es una especie de curiosidad, de mantener, alguien lo decía en el simposio, quise una frase que yo la voy a copiar para siempre, creo que Laurier Sandoval dijo que teníamos la pasión del asombro, ella habló de la pasión del asombro, es decir, alimentar esas pasiones, la pasión del asombro, la pasión amorosa, la pasión por las cosas del mundo, por el mundo en el que uno está. Yo creo que ese es el material con el que uno trabaja. Yo quiero creer, no sé si será tan así, pero que de los 14, 16 creo, libros que he publicado, casi todos los temas son diferentes, pero los atraviesa esa misma, como diría, amor por lo que estoy mirando, viendo, y un amor que no es ciego, sino que trata de mirar con la crudeza de lo que son realmente las cosas, las personas, de lo que somos, ¿no? Y entonces sí, claro, me interesa. No me interesa esta especie de antes hablaba del símil de mirar en el microscopio, pero no con esa atención despersonalizada de pronto que se convierte en un trámite, sino que ojalá siempre muy involucrado en lo que uno está haciendo y comprometido con el mundo que le toca vivir, con su historia, con el presente. Bueno, quizás también para ir cerrando un poco nuestro diálogo y después abrirlo, yo propongo 2 preguntas más. Uno sería en relación a uno de tus poemarios recientes, Santo Oficio, del cual vos misma decís que es casi el más personal o uno de los más personales tuyos. En este libro, digamos, el tema fundamental es el cuerpo, ¿no? El cuerpo que se impone, que se hace notar, que se cansa y que, como vos decís, empieza ya sabemos que, ya creo que a partir de los 30 años, se empieza a descomponer de alguna forma.
Lo que llama, no quiero hablar de la descomposición ahora, pero lo que llama realmente la atención mucho es en relación a esta temática, es el título, Santo Oficio. Entonces mi pregunta sería, casi se podría ver como una suerte de transubstanciación, de transformación de, digamos, la carne, la materia en otra materia o en espíritu, y eso también un poco en relación también a tu creencia católica. Vos sos católica, como decís, creyente, pero no practicante. Entonces, por eso también te pregunto esto con respecto a ese poemario. Sí, me reí, no porque estuviera mal la pregunta, sino No. que porque yo no sé si uno piensa tantas cosas como... O sea, quiero decir, no sé si un poemario tiene algún espacio para responder esas preguntas tan grandes, ¿no? Pero a propósito de que se reían con lo del deterioro y yo con los chicos del colegio, del liceo, con los de taller literario, así, porque uno puede conversar con ellos, pero yo les decía, sí, no tiene por qué uno hurtarle la verdad al concepto de que uno nace y se empieza a morir al tiro. Sí, pues empieza a correr inmediatamente el tiempo. Y no creo que sea malo que uno mire de frente a los monstruos, hay que enseñarle a mirar de frente. Bueno, ese libro, yo diría que hice un movimiento más todavía terrible con el último que acaba de publicar ahora en Argentina, que tiene como un mes nomás, se llama Veteranos, porque ya no es solamente el cuerpo mío, que a mí nunca me ha gustado mucho escribir sobre mí misma, digamos, sino que siempre en este de asumir ese nosotros, que a mí me gusta mucho como enunciación, ¿no? Incluir como otras voces. Y en Veteranos también se habla todo el rato de esto, de los humores, de los olores, de todo aquello que empieza a ser sustantivo. A mí me gusta mucho el epígrafe que puse, por ejemplo, en Veteranos, que es de Pablo de Roca, que hoy no lo tengo ese libro acá, el epígrafe, creo que está el epígrafe, voy a mirarlo, porque es precioso, prefiero leer a de Roca en lo que él... a ver si está aquí, donde él dice lo que estamos llamados a hacer en realidad. Aquí está, sí, de Roca dice: sabemos que tenemos el coraje de los asesinados y los crucificados por ideas, la dignidad antigua y categórica de los guerreros de religión, pero los huesos psíquicos flaquean, el espanto cruje de doliente y se caen de bruces los riñones, los pulmones, los cojones de las médulas categóricas. Nuestro gran Pablo de Roca. Sí. Entonces, claro, ese es el tiempo que está tocando vivir ahora, y yo no le he escamoteado nunca el cuerpo a ninguno de los momentos. Así para el goce como para todos. Buenísimo. Bueno, si me permiten 2 palabras, ahora la última sería, no me la quisiera perder. En una entrevista justamente con Sergio Mancilla, otro poeta del sur, hablaste del deseo de ser carne con la palabra, ¿no? De ser vos misma carne con la palabra, que la palabra no diga las cosas, sino que las cosas estén ahí presentes en las palabras, ¿no? ¿Podrías explicar un poco este deseo de no representar, sino de presentar las cosas en la palabra, de ser y estar en la palabra? Es otra pregunta difícil, ¿sí? Pero te pediría una. Súper difícil, porque es como el sentido total de la escritura, ¿no? Yo no sé si habrán otros, pero en general a los poetas, por lo menos todos mis compañeros poetas, siempre hablamos de lo mismo. Cuando éramos más jóvenes decíamos ser uno con la palabra, que de algún extraño, de algún modo, toda esta, porque uno tiene cientos de lecturas, es decir, uno le debe, como dicen un dicho popular allá, le debe a cada santo una vela. Ha leído tanto, uno ha sacado tanta, o sea,
todo lo que se va internando, ¿cierto? Y uno se lo apropia y a veces cuando es más joven son palabras, son figuras, incluso imágenes que uno cree de pronto que las ha creído, pero en realidad es que se las leyó a otros y le fascinaron y se internaron en uno y entonces la búsqueda es tratar de deshacerse de esas señales tan visibles para que encuentre la voz propia que las dice todas, ojalá, o sea, que dé cuenta, ¿cierto?, de las lecturas que uno, y de la vida que ha tenido, y en ese masijo logre un decir, ¿cierto?, que uno pueda reconocer y decir, por esto valía la pena hacer todo este trabajo y todo este esfuerzo. Porque una de las cuestiones que más le preguntan los jóvenes, sobre todo uno cuando dicen, ¿cómo se atrevió a publicar? Y es verdad que es una pregunta importante, porque si uno tiene una repisa y tiene ahí a De Roca, a Nicanor Parra, a Pound, qué vergüenza, con qué derecho uno cree que puede estar ahí, digo yo. Esa es una cosa que pasa mucho cuando uno empieza y después uno dice, hay que buscar una voz que no es que vaya a estar a lo mejor en esa repisa, pero que dé cuenta de una cosa, algún aspecto, alguna manera de integrar o de poner sobre la mesa una otra manera de decir que abra las compuertas de un mundo distinto. Y cada uno de nosotros es un mundo distinto, por lo tanto, si logramos tener una palabra propia, seguramente abriremos una fisura para más formas de entendimiento, ¿no? Yo creo que esa es la única forma. Otra vez, la figura del coro, ¿no? De afinar la voz, de educar la voz para participar de una voz mayor. Hermoso, hermosísimo. Entonces ahora realmente para terminar de preguntas de mi parte, sería un poco enlazando con eso también. Casi diría que algo típico de tu voz, bueno, hay muchas facetas más, pero es como que tu palabra forma ese nidito del cual estás hablando desde a más tardar hijos, ¿no? Ese nidito, esa protección, esa salvación que buscas y creo que das también a través de la palabra, por lo cual también tu palabra tiene tanta recepción y tantos lectores, tantas lectoras en todo el mundo y entre jóvenes también muy, muy, muy fuerte está tu palabra. Gracias. No, gracias a vos, Rosa. Muchas gracias. No sé, pero ¿y si leo un poema y terminamos? Buena idea. Les voy a leer un poema que el primero, el único que se conserva, que soporto de ese libro que escribí hace muchísimos años. Cuando tenía 18 años yo escribí este poema, pero todavía es el único que de ese tiempo que me gusta. O no sé si me gusta, pero bueno. Hay ovejas y ovejas. Las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas. Esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Yo creo que aquí hay puras ovejas descarriadas, ¿no?